Recuerde que estamos en una serie sobre la venida de Cristo, donde encontramos la palabra que nos habla sobre el rapto. 4, perfecto. Luego de que somos arrebatados a la iglesia o resucitados los que han muerto en Cristo, primero el orden son los que han muerto y luego los que están vivos serán tomados. ¿Qué pasará con estas personas que se encuentran con Cristo en el cielo? Van al tribunal de Cristo, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra eso? Se- Segunda de qué? Corintios 5. Eso, 5:10, perfecto. Recuerden tener siempre clave esos. Luego de que se dé ello, que todo se comparezca, que Dios mire cómo están las obras de cada uno, lo que hemos edificado, no para salvación, sino para recompensa. ¿Ok? ¿Qué más se viene? Las bodas del Cordero. ¿Y en dónde va a estar eso? ¿En dónde se encuentra? En Apocalipsis 19. Entonces, mire, por favor, usted maneje ese esquema en su cabeza porque le va a ayudar para compartir sobre la venida de Cristo, para que usted esté estructurado en un momento que tenga que dar cuentas sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar algo que, como la pastora comentaba, es muy, muy tremendo y demasiado actual. Ese actual nos podría decir, bueno, nos alegramos porque cada vez se acerca más la venida de Cristo, pero también nos entristece aquellos que van a quedar atrapados en la mentira y en el engaño. John Phillips, un buen escritor, dice así: el anticristo será un personaje público fascinante y carismático, un genio, un individuo controlado por el demonio y un encantador de hombres aleccionado por el diablo. Tendrá respuestas para, para los horribles problemas de los seres humanos. Será todo para la humanidad entera, un estadista político, una gran figura social, un mago de las finanzas, un gigante intelectual, un engañador religioso, un orador magistral, un dotado planeador. Él será la obra maestra del engaño de Satanás, el falso Mesías del mundo. Las masas lo seguirán ilimitadamente y entusiasmada, y se entronará fácilmente en los corazones de las personas como Salvador y Dios de este mundo. Hacia eso nos proyectamos como mundo, digamos así, porque es verdad, desde que hubo la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, el enemigo ya supo, de aquí para adelante, esto es cada vez más cerca. Y cuando nosotros pensamos en un anticristo, por ejemplo, contemporáneo a nuestra época, que haya pasado, ¿quién personaje se le viene a usted a su cabeza? Hitler, creo que es el que más se nos puede venir a nuestra cabeza. Alguien decía, es un cascarón para el espíritu que lo habitaba. Este hombre era, era un personaje que se creía un Mesías, y el oscurantismo, la brujería, la maldad que había detrás de todo ese movimiento nazi fue tremendamente grande, era horrible. Y él surge de una forma casi democrática. Hitler fue adorado por el pueblo alemán
y él tenía un odio por los judíos, una característica que va a ser muy similar a la característica que va a tener el anticristo. Y este hombre va a tener la capacidad de poder hablar de paz por un buen tiempo, mientras que se planea y se monta la gran guerra, porque él también va a montar guerra contra la venida de Cristo. Y Hitler en poco tiempo estabilizó una economía que Alemania venía sufriendo gravemente por causa de la Primera Guerra Mundial, una hambruna, un desempleo, y él prontamente toma las riendas de Alemania, empodera a Alemania, comienza la conquista de Alemania, y para muchas personas que estaban desempleadas, otros que estaban viviendo la escasez de alimentos, otros que vivían un caos en el desarrollo social y cultural de la nación, vieron en este hombre la salida. Tenemos que orar mucho por el pueblo de Venezuela, porque todo lo que está pasando en Venezuela es también un terreno pulpo para que venga un engañador a tomar sobre ellos control. Usted aguanta hambre, usted está viviendo esto, échele mano. Este es el Salvador nuestro, este es el gran hombre. El mundo va a tener un debacle económico y considero que por ahí va a venir la gran caída. Se va a buscar hacer una forma de que la economía se pueda estabilizar y que pueda existir alguna forma, entre comillas, de una justicia social. Y eso va a encantar a muchos. Por ejemplo, cuando uno mira a Venezuela, ¿por qué se sostuvo? Porque por mucho tiempo la clase social con menos recursos económicos pudo acceder a mucho. Y claro, para ellos eso era bueno, pero sabemos que eso no dura por mucho tiempo. Dura es para poder sostener a algo o a alguien que va a estar por encima. Yo estoy hablando de eso no porque quiero meterme en política, sino que estoy enseñándoles a mirar cómo se mueve o se va a mover todo esto. Y eso surge, podemos decir, de una forma rápida en el momento que la iglesia es arrebatada. Por eso, les deseo a ustedes, hay que aprender a tomar una posición con respecto a la lectura de los tiempos finales, y considero que el Señor se va a llevar a la iglesia. Los que van a quedar aquí son aquellos que se van, digamos así, entre comillas, no, pues sí, son aquellos que se van a convertir a Cristo, entregando su vida. Con los que vimos la película, sí vieron que el que se entregaba moría, pero era necesario morir para ser salvo. Era necesario morir para ser salvo. Los que han creído en Dios van a ser sacados de esa ira, de la ira. Daniel, capítulo 8, versículo 23, dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendimiento en enigmas. Daniel aprendió a mirar hacia el futuro y vio que se levantaría un hombre muy soberbio, ¿cierto? Un personaje altivo y entendido en muchas cuestiones. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ojo, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Ya sabemos quién, ¿no?
Daniel fue uno de los hombres que, que pudo mirar, pudo darse cuenta de aquello que iba a venir luego en el tiempo futuro. Este hombre, como dice esa palabra, será un personaje de la intriga, con astucia, un hombre del engaño, fascinará con mentiras, hará que todo el planeta lo siga en la desesperación que el mundo va a tener a causa de la estabilidad, del hambre, de no ver futuro, de no ver sentido. La gente esperará este gran personaje que se levanta. Ahora, ¿qué podemos nosotros mirar lo que la palabra nos enseña? Y una de las cosas que tengan ustedes ahí anotadas es que este anticristo va a tomar o se va a copiar de Cristo, va a buscar ser el Mesías, el Cristo. Esa es la primera, digamos, señal o característica. Él será un vocero emisario directo de Satanás sobre la tierra. Él va a hacer lo que Cristo hizo. Cristo afirmó que era Dios. Este también va a afirmar que es Dios. Los dos hacen un pacto con Israel. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel y Él va a hacer un pacto de una falsa paz con Israel que durará alrededor de 3 años y medio. Una falsa seguridad. Él también va a hacer un pacto. Los dos aparecen en el templo. Cristo mismo aparece y hay la promesa que Él estará en el templo, pero también este anticristo va a apoyar aún, posiblemente va a estar en el tiempo de apoyo de la reconstrucción del templo y Él mismo se sentará y caminará allí. Los dos buscan, Cristo mismo será adorado y coronado. Él también busca la adoración y el lugar más alto. Cristo fue el que subió a los cielos para reinar como rey. El anticristo entonces quiere venir a esta tierra y exigir esa adoración. Ahora, si su Biblia tiene la piolita, deje la piolita ahí en Daniel si son tan amables. Y nos vamos entonces para el último libro, ese sí es más fácil que lo hallen, Apocalipsis capítulo 13. 1:3. Las dos bestias está llamado ese capítulo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una, ¿qué cosa vio subir? Una bestia. ¿Y qué es una bestia? Un animal feroz, ¿cierto? Que mata, que destruye, que arrasa. Ese es el sentido de esa palabra ahí. Subió un destructor, un dañino, esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? En ese pasaje podemos ver que todo está planeado para que el poder del maligno pueda operar de una forma sobrenatural y robarse la adoración y la visión de todo el mundo. Cuando yo leía esto anoche, yo le decía a mi amor,
No, se los voy a decir al final. Los dejo ahí con la intriga para que no vayan. A ver el partido. Espero que lo hayan dejado grabando. Ahorita profundizo. Este hombre hará señales. Se le dio, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Queridos hermanos, este anticristo va a tener un ascenso al poder. Cuando Juan ve la visión de esta bestia y ve los rostros y ve las cabezas y ve los cuernos, él está hablando, cuando ve los rostros por ejemplo, del león, es la ferocidad que tuvo, es el simbolismo, la ferocidad de Babilonia que venía y arrasaba con todos. Luego cuando ve el oso, es la figura también depredador, pero más calmada, más sobria, pero depredaba del oso. Y cuando ve al otro, creo que es leopardo, es la gran velocidad que tiene para capturar presas, para ir más allá, y es la figura de Grecia. Pero todo apunta que estos surgimientos o estos gobernantes, al tener esas 10 cabezas y al tener el mismo lenguaje que encontramos, que usted por allá pudo guardar en Daniel, ¿se acuerda que yo le dije coloque la piolita en Daniel? Eso, vamos a Daniel. Daniel nos habla a nosotros sobre esta visión, y tenemos que leer a Daniel para poderla entender. Él dice que tuvo un sueño y él vio 4 bestias que subían del mar. ¿De dónde? En Apocalipsis venía la bestia. La bestia venía del mar, ¿cierto? Ok. Versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Daniel 7, versículo 4. No. Yo lo dije. No lo dijo. Yo lo dije. No lo dijo. Listo. La segunda bestia, versículo 5, era un oso. Y la tercera, versículo 6, era semejante a un leopardo. La cuarta bestia, entonces, he aquí, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y sobre las sobras hollaba sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos? Ok. Esa bestia, porque él lo da en un orden diferente a como lo dio Daniel, cuando ustedes puedan analizarlo, representaba al imperio romano. Sí, ella representaba al imperio romano. Por lo cual, algunos pensadores hablan de que es una mezcla de todos esos poderes que va a venir y que va a haber, digamos, como una especie de gobierno en el cual se va a apoyar este anticristo. Otros autores hablan de un resurgimiento
del poder romano en los últimos tiempos. Un poder que fue también totalmente conquistador y devorador, que pedía la adoración para él, y el que no estuviera con ellos era digno de ser matado, crucificado. Este hombre anticristo será alguien capaz de tomar el control, porque de todos estos cuernos que vienen, uno es el que prevalece sobre todos. Uno que fue herido, pero que resucita y que todos llevan a la adoración. Para mí este ascenso del poder de este hombre va a estar fortalecido a partir de varios gobiernos que al mismo tiempo le van a dar un reconocimiento y un aval y dirán, este es el que tiene las respuestas del mundo entero. Entonces no van a ser simplemente un pensamiento de Facebook o un WhatsApp, es los grandes pensadores de este mundo, los grandes reinos se van a poner de acuerdo para que este cuerno o este anticristo sea levantado. Entonces él va a tener una ascensión al poder a través de una muestra poderosa de milagro en su vida, y es una resurrección. Se habla más que todo que va a tener una herida de muerte, pero que no alcanzó a ser muerto, sino que va a ser levantado. Me asombra porque cada vez en los escritores cambian su concepción sobre el anticristo. Anteriormente se decía que era Hitler en una época, antes se dijo que fue Napoleón, luego se dijo que era Rusia, después que es la nueva era, que es el Papa. Y leí a un hombre que ahorita está hablando de otro futuro Mesías de índole musulmán. No estoy diciendo va a ser él, sino que me pareció interesante que ya surgió otra nueva teoría. Y esa teoría no es tan descabellada. En el año 2005, el presidente de Irán, Muhammad Ahmadinejad, por allá puedo decir, esta palabra así, habló del regreso del Mesías chiita al-Mahdi. Y ellos creen que van a resurgir para levantar de nuevo el imperio islámico, porque hace 872 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nació algo que ellos llaman un imán, como un hombre reconocido, como un rey. Y el 12º hijo de él, cuando nació, lo escondieron porque los sumitas, él pensó, lo escondo para que no sea muerto. Por eso usted ve la muerte y las matanzas que hacen en el Medio Oriente entre los chiitas y los sumitas, que no ha parado. Y cuando estaba este hombre en Irán, que fue también la invasión, ellos han estado en una guerra por mucho tiempo. Entonces se dice que a este niño lo encerraron y está totalmente cautivo para volver a resurgir y volver a levantarse. Y dicen que él era el que va a venir, porque algunos dicen que la palabra como cita en Apocalipsis 17, que era alguien que era y que ya no es, está a punto de subir del abismo. Y es difícil verlo porque los del Islam son poco dados a adorar a hombres. ¿Yo por qué les traigo esto? Porque ustedes van a notar que van a existir muchas y muchas y muchas teorías. Y se van a encontrar con muchas cosas por ahí. La mejor forma de uno no caer, hermanos, en esto
es que usted pueda depender de la... No, se los pongo mejor, se los pongo más fácil. Para que usted no caiga en el error, entréguese a Cristo que usted se va a ir. Entonces usted ya no va a estar en ese enredo. Sí, entiende. Pero para los que quedan, tienen que ser sabios, porque ellos van a venir por su alma. Ahorita mirar que un personaje, descendencia de Ismael, venga a firmar con Judá, con los judíos, un proceso de paz, no es como tan viable. Entonces le digo todo eso para que usted sepa que mire que se levantan teorías, se levantan tantas cosas. Lo mejor es siempre ciñanse a la palabra, lo que la palabra nos dice y las señales que la palabra nos da. Me acuerdo cuando llegó Obama a la presidencia, dijeron, ese es el caballo negro del Apocalipsis. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, otra de los señales es que este anticristo no solamente va a tener un ascenso al poder, sino que va a tener una proyección. Y esa proyección va a venir de la primera manera, de varias maneras. La primera, o digámoslo pausada, pero la primera de su carrera, digamos ya, es su asombrosa resurrección. Apocalipsis otra vez, 19, versículos 3 y 4. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, dice que su herida mortal fue sanada. 13, 3, 4. Su resurrección va a llevar a que la gente diga, este hombre es Dios. ¿Y quién como la bestia? La pregunta en el versículo 4. ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es capaz en este mundo de desafiarlo? Tanta gente va a caer ahí porque no van a tener discernimiento. Y Satanás va a ser estratégico. Va a ser que este gran hombre que todo el mundo tenía una esperanza en él, me imagino, lo van a enterrar y cuando menos piensa comienza ese ataúd a moverse y se levanta el personaje, las cámaras de televisión, todo el mundo está viendo esto y dicen, este realmente es el Mesías, este realmente es Dios. Aquí estoy diciendo yo una imaginación, ¿no? Pero va a ser algo así extraordinario para que el mundo diga, ¿quién como la bestia? ¿Quién se podrá levantar si este viene de la muerte y aún se levanta? Y lo más tremendo, querido hermano, es que la gente que adora a esa bestia, dice la palabra en el versículo 4, adora también ¿a quién adora? Al dragón, y el dragón es Satanás. A mí me causa esto mucha preocupación, porque la iglesia cristiana sí que se ha llenado de tanto ídolo y que la bestia le ha entregado poder. Y no tienen discernimiento. Triste, escuché una hermana y Dios quiera que pues esté yo equivocado. Ojalá yo esté equivocado.
Pero una hermana me comentaba sobre otro vecino que le decía, ¿usted por qué viene a esta iglesia? Vaya a la otra iglesia. En la otra iglesia usted encuentra bendición, usted encuentra fe. Mire, yo hice un chance y me lo gané. No hay discernimiento. Y el que adora a hombres, detrás de ese hombre, ¿a quién está adorando? ¿Entiende usted lo peligroso? ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? ¿Por qué a Dios le choca tanto la idolatría? Entonces, una de las cosas es que se levantar, tanto que la gente va a decir, ¿quién como Él? ¿A quién? Ni lo toquemos. Él es la respuesta, Él es el único. Otro de los aspectos clave es que va a firmar el tratado de paz. Deje su piolita en Apocalipsis 13. ¿Y a dónde cree que vamos a volver? Ah, si es que me gusta. Daniel capítulo 9, versículo 27. Sí, 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, ¿qué pasó? Por una semana va a haber un pacto, pacto de paz. Pero ¿qué va a cesar? ¿Qué va a pasar a la mitad? Lo quiebra, lo rompe. La semana aquí es la semana que nosotros vamos a tomar como 7 años. Por eso es que se habla de la tribulación, un periodo de 7 años. 3 años y medio de una falsa paz. En el momento que se quiebra eso, vienen 3 años y medio de sufrimiento y terror inimaginable sobre la tierra. Anoche hablaba con mi esposa, no lo que les iba a decir, esto es otra cosa. Es que hablamos mucho, sobre todo de allá para acá. Yo me siento ahí. Ella habla por mí. Pero le decía, amor, yo con esto me impacto, es decir, yo estudio la palabra y me impacto y es más, decía, aquellas personas que pueden tener más tiempo para orar y estudiar por horas un solo tema, son muy aventajados en eso. Dije, pero la gente no tiene miedo de esto. El remordimiento que vendrán aquellos que se quedan. Porque van a vivir van a habitar en un infierno sobre la tierra. Porque los demonios estarán sueltos. Sueltos. Usted puede imaginar el terror a cada instante. Siete años, pero a mitad del tiempo, esta bestia va a romper la paz. Versículo 5, por favor. De Apocalipsis, ya leyeron, vuelvan a Apocalipsis.
Versículo 5 dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son ¿cuánto? 3 años y medio. ¿Entiende los tiempos? ¿Listo? Entonces a los 3 años y medio se levanta y ya muestra quién es en realidad. ¿Quién es en realidad? Y él buscará una afirmación divina. Él buscará que él, el sacrificio, la adoración sea totalmente para él. En segunda de Tesalonicenses, me toca así porque a mí se me pega la lengua. Capítulo 2, versículo 4 dice así. Sí, segunda 2:4. Voy a leerlo desde 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces él va a buscar que la gente le adore. Y eso es algo que el mismo Satanás tuvo y nos mostró claramente el Señor Jesucristo cuando a través del Espíritu Santo nos deja en Mateo la tentación donde le dice, si postrado me adorases, si postrados me adoras, y él siempre va a querer eso porque él se considera Dios. Por eso a él le adorará la gente. La gente se postrará, él va a buscar y espera que ponga a hablar la estatua más adelante. Y va a gobernar el mundo por esos 3 años y medio. Vuelva usted otra vez a Apocalipsis. Dice, se le da una boca, es decir, Dios permite eso. No es que diga, Él lo logra, no. Se le da autoridad, se le da como permiso para que traje. Es decir, todo eso está bajo el control de Dios. Dios le dice, 3 años y medio, hasta aquí va usted. 3 años y medio y hasta aquí va. Y va a hablar blasfemias. Versículo 7 nos dice que él, perdón, yo ya cruzo acá, va a levantar una religión a nivel mundial, una religión que va a perseguir y va a matar a todos los fieles que no amen a Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Y se le permitió, significa que tuvo un permiso, ¿no? Hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y la adoraron qué? Todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida. Entonces, claro, usted sigue a Cristo, lo mato. Usted tiene hambre y sus hijos están aguantando hambre, ¿sí? La única forma es que adore a la bestia. Y mucha gente va a caer en eso. Y aquellos que digan son de Cristo van a ser matados. Y muchos hermanos van a preferir eso, un pedazo de pan, porque la cosa se va a volver así. Yo le digo a mi perrito que primero se vaya antes de que llegue el tiempo, porque así gordito, empanadas se vuelve.
Entonces se va a volver, hasta las ratas se van a tener que esconder. En Jerusalén, cuando fue asediada, hasta los niños se los comían. Ya entiende a lo que se va a preparar el mundo. Entonces, ¿la salvación qué es? La bestia. Entonces yo les doy comida, venga, y la gente, ¡ay! Este es Dios en que creíamos. Este es el que es. Pero no solamente se queda aquí el anticristo, sino que se levanta también la Trinidad satánica para los últimos tiempos. Versículo del 11 al 17 de Apocalipsis, seguimos. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra. La anteriormente, ¿de dónde subió? Del mar. Este sube de la tierra, pero las dos cosas nos dicen que eran también fuerzas demoníacas. Sí. ¿O qué? ¿O teología? Trinidad yo la he escuchado y no he tenido ningún problema, y muchos autores lo utilizan. Sí. Entonces se ha levantado una Trinidad. Acuérdense que Satanás quiere copiar a Dios. Quiere un Mesías como Cristo y una Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. No, es que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Para más el diablo. Para más el diablo. ¿Ah? No, es que realmente. Él va a poner una religión única. Una religión para que todo el mundo se apoye. Para que esto se pueda dar, entonces Él va a buscar esta Trinidad. Vamos a leerla entonces. Primero está el anticristo. Anteriormente, ¿quién fue el que le dio poder a la bestia? El gran dragón. Y ahorita se levanta otra bestia. Vamos a ver cómo es esta bestia. 11. Y tenía 2 cuernos semejante a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, otra vez, qué palabra tan clave, ¿no? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace que grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A quién está copiando? A Elías. Va a ser un demonio y un engaño con un poder tremendo que la gente dirá, este es un profeta de Dios. Y 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Dios mío, ¿usted no le asusta esto? ¿Usted se ha dado cuenta que dice, pero ¿para qué cristianos si allá los que van al Tíbet son sanados y el que va donde el brujo de allí es sanado? Se les permite un poder engañoso porque no quisieron creer a la verdad. Eso a mí me asusta. Gracias, Belén, pensé que yo era el único. Déjeme, yo me tomo esta agüita para calmarme. Sí, yo le digo una cosa. Y háblenle a sus hijos de esto. Porque si de pronto ellos son rebeldes y la iglesia se va y se queda, al menos sepan, mi hijo, tienen que dar su vida para ser salvo. Háblenle de esto. Porque algo Dios no lo dejó acá. Sigamos. Entonces, el dragón quiere ser igual que el Padre, el que otorga autoridad. Toda autoridad me has dado, ha sido dada, ¿cierto? Del cielo.
El anticristo, la resurrección, quiere ser el Mesías. Y el gran profeta o ese profeta falso es uno de los dones más reconocidos, podemos decir, de poder del Espíritu Santo. Porque si no es por él, no venía ese don sobre Eliseo. Entonces aquí se levanta esa misma Trinidad, la podemos visualizar claramente, y hace prodigios y milagros. En segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 10, dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuántos? Todos. Sino que se complacieron en la injusticia. Y la misma palabra de señales, milagro, es la misma que se usa para definir el ministerio de los apóstoles. Es decir, va a ser señales iguales que hicieron Pedro, que hizo Juan, que hizo un Pablo. Entonces, demostrará claramente que tiene la capacidad de hacer los milagros de Dios, por lo cual es Dios también. Y seguimos Apocalipsis. Se pone bueno, piedra. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Si ve otra vez, adoración. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí, entonces, esta estatua, algunos hablan que va a ser un sistema, un computador, un robot, bueno, algo que sabemos que es, que no tiene vida, se va a comportar con vida y va a tomar decisiones. Y va a decir, usted no adora, se muere. Si usted adora, reciba la señal. Y ahí se puede comprar. Si ve que, como arranqué, termino, es un poder que va a tener una capacidad de control económico, social, de recursos, de sometimiento. Hermanos, el punto es este: o adora a la bestia o es asesinado. Así es. Se llega ya a ese punto. Como hacían con los que confesaban a Cristo, los que mataron hace unos días 147 hermanos nuestros en la fe, fueron asesinados en Nigeria por ser cristianos, masacrados, ahí quedaron dentro de la iglesia, masacrados por Cristo. ¿Qué vamos a tener nosotros, hermanos, de comparación? Si aquí nos deja la novia y, ay,
quiero morir, quiero morir, quiero morir. Ay, es que la cervecita, ¿quién la dejó? El aguardientico, oh, tan bueno. Mientras que gente está diciendo, Cristo es mi todo. Yo no me pego de un cacho, ni un trago, ni las piernas de una mujer, ni el carro de un personaje. Y aquí, ¿qué talantes somos nosotros realmente? Realmente, esto a uno lo conmueve. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, como todo recién nacido en esos días, yo alquilaba películas cristianas y una de esas era las mexicanas del fin del mundo y todo. Yo era asustado con Natina viendo eso. Y nosotros decíamos, éramos asustados. Pero verdad que a veces uno tiene que mirar que esto es verdad y que se va a volver. Uno no puede olvidar esto. Porque a veces vivimos, Señor, prospérame, y solo estamos pensando, ayúdame con esto, que se me abra la puerta de trabajo para esto, Señor, sáneme ahí de mi juanete. Y se nos olvida a nosotros cosas trascendentales como estas. Es más, hermanos, Dios nos dijo que busquemos el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadiduras. Si Él lo dijo, es verdad. Pero a veces nos desenfocamos y perdemos la salvación. Se nos olvida que esto va a llegar. Fin de semana que en uno de los puentes que tuve libre, me metí a Netflix y vamos a ver una película, decía sobre un hombre que iba a aterrizar un avión en el momento del arrebatamiento, y me la va a ver. El hombre, la esposa le dijo, el tiempo va a venir. Y le habló y les compartió de Cristo. Ni él ni la hija mayor quisieron aceptar a Dios. Ella y su hijito fueron arrebatados. El hombre se dio cuenta ya cuando iba manejando porque no había nadie que le contestara en la torre. Al último logra aterrizar y bajar a la gente viva. Cuando se baja dice un señor, esto parece el fin del mundo, y el hombre dice, no, apenas comienza. Apenas comienza. Le decía a la hija, lo que dijo su mamá era verdad. Ay de aquellos. Cuando corra diga, mamá, ¿dónde está mamá? Y vea que le quedó ahí el anillito, la joyita, las chanclas, todo dobladito ahí. Porque con esa ropa no nos vamos a ir. Dios nos tiene algo mejor, hermano. Lino blanco y resplandeciente. ¿Qué hará? ¿Qué harán? Ay de los que se quedan. Capítulo 19. ¿Ah? Sí, Apocalipsis, gracias, sí. 19. Ahí vemos el final. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el que montaba el ejército. Es decir, se van a armar contra Dios. Capítulo 20, perdón, 19, 20, 21 dice así. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia que había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes fueron lanzados vivos? Los dos primeros, ¿quiénes fueron? La bestia y el falso profeta. Satanás es encarcelado 1000 años. Pero también sigue. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron
de las carnes de ellos. 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ¿qué hago con esta palabra, pastor? Pensará usted. Hermano, pedirle usted mucho a Dios y yo, todos, discernimiento. Porque se está levantando una fuerza poderosa espiritual, un evangelio falso. La gente está populando en medios. Anthony de Melo lo leen, Oprah. El ocultismo, las películas, mírela nomás. Muchachos que tatúan sin saber que son señales de esclavitud. Hermano, Cristo mismo lo matará con el soplo de su boca. El Señor no tiene que sacar nada. Aquí, se va a tatuar, cuidado, Belén, porque ya, o sea, bueno. Hermana, Dios perdona. Dios perdona. Yo no veo que Dios, si se arrepiente, Dios perdona. Pero lo triste es una persona que conoce a Dios lo haga. Ahora, Dios perdona. Dios perdona. La cuestión es uno, entonces, ¿qué vivió usted tantos años? ¿A quién usted conoció? Entonces decía, ay, ese pastor tan legalista. No, hermano, es que la cosa con Dios es seria. La palabra dice que no marcaremos nuestros cuerpos. Además, eso viene, si usted busca, eso era un simbolismo de los sacerdotes egipcios. Y en la época moderna es el simbolismo de la pertenencia en las cárceles. Pero como la gente, para donde vaya Vicente, va la gente, entonces, ¿para dónde es que? Para allá me meto. Dios, hermano, va a sustentar a aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Qué lindo porque el libro está en poder de Dios, ¿no? ¿Cómo sé que estoy en el libro de la vida? Si Él me ha hecho su hijo. ¿Cómo sé? Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la seguridad de que he nacido de nuevo, que he sido tocado, que he sido salvado. Y podemos decir confiadamente y recitar las palabras de Él. Lo que Dios me ha dado, lo que está en el hueco de mi mano, nadie la arrebatará. Porque Él es el buen pastor. Él cuidará de sus hijos y de su pueblo. Termino con el último versículo de capítulo 13 de Apocalipsis. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría. Hermanos, espero que esta palabra nos haya llegado como un buen consejo de Dios y que usted y yo seamos conscientes de que si Dios lo dijo, va a suceder. Preparémonos y no le tema hablarle a sus hijos, al menos si ellos no, su corazón no se convierte, Dios permita que sí.
y quede, sepa lo que tiene que hacer. Porque va a ser a través de tormento que la salvación va a ser dada. Inclinemos nuestros rostros y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza, por haber puesto esto en nuestros caminos como una advertencia de lo santo, Padre, de que amarte, adorarte y exaltarte a ti, Señor, es lo mejor. Padre, a veces hemos tomado que hablar de el infierno, hablar de esto es un cuento. Se nos olvida, Señor, que es verdad. Porque tú tienes, Señor, un lugar para los enemigos de Dios. Oh Padre, cuando la iglesia sea llevada a los cielos, vendrán sobre la tierra dolores, Padre. Yo te ruego por aquellos que han sido tan necios, tan duros de servicio, que no han entendido y han comprendido que Cristo lo que vino fue a salvarnos, a librarnos de la ira de aquel que viene. La salvación, Padre, no es por obras, es por ti. Pero podemos nosotros, Padre, ser tan incrédulos, ser nosotros tan malvados para no apreciar tan inmenso regalo. Yo te suplico, Padre, que ninguno nos quedemos del llamado de los cielos. Yo te ruego, Señor, que nos libres de eso. Yo te pido, Padre, líbranos de eso, por favor. Pero te suplico, Señor, por aquellos santos que dice la palabra, que aunque fueron vencidos, que serán, Padre, vencidos, así va a ser. Pero físicamente, porque sus espíritus no van a ser vencidos, van a resucitar para vida eterna, Señor, para la vida de Dios. Ayúdanos, Padre, a hablar esta verdad del Evangelio a otros, que nuestras familias tomen en serio, Padre, que tú tienes palabras tan claves como que los perros, los afeminados, los borrachos, los adúlteros no heredarán. Guíanos, Padre, para entender esa palabra. Guíanos para comprender, Señor, esta verdad. Que tú quieres hombres y mujeres de honor como Cristo, Señor. Hombres y mujeres que han entendido que tú eres su salvación. Llévanos a meditar en esta palabra. Te lo suplico, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será.
de nuevo. A ti, Jesús, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Jesús. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Padre, gracias te damos por permitirnos pensar en esto. A veces, Padre, no es fácil, no son temas tan sencillos. A veces no es de pronto tan agradable. Es mejor orar, Dios me bendice. Pero Señor, bendito el pueblo que es llevado con su Padre, que es encontrado en los cielos. Ayúdanos a estar allí contigo, Señor. Gracias, Padre, por esta serie que hemos, Padre, ya llevamos varios días, varios miércoles. Yo te pido que nos sigas instruyendo, guíanos y enséñanos. Que aprendamos, que seamos una iglesia preparada. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, entonces los sigo invitando. Aprendamos cada vez más. Los invito a que puedan pertenecer a los discipulados. Es bueno, mientras que tú aprendes más, es bueno. Con la palabra. Dios nos mandó a instruirnos. Que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares y nos bendiga. Dale un abracito al hermano, a la hermana que está al lado. Dígale, querida hermana, Dios es poderoso para cuidarte y bendecirte. Amén.